Entonces vamos con la ayuda del Señor hoy día a ver la parábola El buen samaritano. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Y quizás es una de las parábolas, yo creo, mayormente conocida, no solamente en el mundo cristiano, sino también en el mundo secular. Muchas personas en el ámbito secular se dicen que uno debe ser un buen samaritano, ¿cierto? Entonces ese término de ser un buen samaritano viene precisamente de la palabra del Señor, de esta parábola, de donde se hace esta jerga en el lenguaje secular de ser una persona buena, entre comillas, con el prójimo. Es sin duda quizá una de las parábolas favoritas del doctor R.C. Sproul. Él lo dice, que es su parábola favorita, y él de alguna manera expone esta parábola vehementemente, y es un desafío, yo creo que para todo expositor, exponerla quizás como él lo hace. Pero con la ayuda del Señor hemos comprendido que estos grandes hombres de Dios lo que hacen por nosotros es parejar el camino, y uno va transitando por un camino que ya está un poco más parejo, pero tenemos ahora en ese camino parejo la oportunidad de ir examinando cosas que muchas veces a la velocidad que se emparejó ese camino se pasaron por alto. Y esa quizás es la ventaja que tenemos nosotros de poder ahora escudriñar la palabra en un camino que quizás está, entre comillas, más pavimentado. No obstante, creo que hay ciertas interpretaciones de esta parábola que son mucho más precisas que algunos autores que uno tiene como preferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros obviamente tenemos que no solamente quedarnos con lo que dicen ciertos autores o comentaristas bíblicos, sino nosotros mismos hacer un estudio de la palabra de Dios y siempre buscar lo que la Escritura dice de sí misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por un comentario bíblico, nosotros ya vamos a tener una idea de esta parábola preconcebida que nos va a canalizar a esa misma idea de ese autor que interpretó la parábola. Por lo tanto, el desafío de todo cristiano es tomar las Escrituras y examinarlas cuidadosamente e interpretarlas a partir de las Escrituras. Entonces, hoy día nos enfrentamos a esta parábola que es muy conocida y la verdad que es muy mal interpretada. Pareciera una parábola súper fácil de interpretar, el buen samaritano. ¿Quién no sabe qué es un buen samaritano? ¿Quién no sabe que uno tiene que ayudar al prójimo? Pero en fin, esta parábola es muy mal interpretada y con la ayuda del Señor vamos a exponerla a partir de su contexto. Eso es súper importante. Nosotros siempre lo hemos dicho, parábola en su contexto. Y esta parábola comienza en el versículo 25, donde hay un personaje que aquí es un intérprete de la ley. Y dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Es decir, vemos inmediatamente la intención del intérprete de la ley en probar a quién, al Señor. Y lo hizo de una manera cortés, porque le dice maestro, ¿ya? Aun cuando los fariseos y los intérpretes de la ley no consideraban a Jesús como su maestro, ¿ya? Sino que obviamente ellos creían que Jesús no era un maestro, sino que buscaban de alguna manera probar que él no lo era. Entonces este intérprete de la ley se levantó para precisamente probarle y le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, inmediatamente, la parábola nos da a entender de qué es lo que se trata la parábola. En este contexto, vemos al intérprete que le pregunta a Jesús, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y Jesús le pone esta parábola. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es que Jesús va a responder la pregunta del intérprete de la ley, es ¿cómo heredar la vida eterna? Entonces, si se fija, como que de alguna manera, al tener una idea de la parábola del buen samaritano, si nosotros descuidamos y perdemos de perspectiva la pregunta del escriba, nos podemos ir solamente a la historia y no entender cuál era el propósito de la historia para responder
el intérprete. Mire, un intérprete de la ley es en griego, nómicos o escriba, era un experto en la interpretación y la aplicación de la ley mosaica. Es decir, no estábamos aquí con cualquier persona, sino que él interpretaba la ley mosaica, las tradiciones rabínicas que se habían formado durante siglos. Esto está en el Pentateuco y las tradiciones que obviamente ellos tenían anexa al Pentateuco. Los escribas se le ve frecuentemente junto con los fariseos y ambos buscaban de manera incisiva desacreditar a Jesús. Ambos, los fariseos con los escribas, siempre estaban juntos, ellos eran compañeros. Los fariseos eran de esta secta judía y se acompañaban del escriba, que era el erudito. Entonces, de alguna manera, como decía, trataban entre los dos confabular de alguna manera para hacer caer a Jesús en algún aspecto de la ley. Entonces, como el fariseo quizás no era un gran erudito de las escrituras, pero sí lo era el escriba, andaban juntos. Entonces, ellos buscaban de alguna manera desacreditar a Jesús. Entonces, ¿cuál era la intención del escriba? ¿Cuál era la actitud frente a Jesús? Era probarle. El intérprete de la ley no buscaba información en lo absoluto porque él era un intérprete de la ley. Él no buscaba que Jesús le diera información respecto a lo que dicen las Escrituras. Él buscaba probarle porque él era un intérprete de la ley. Por lo tanto, era solamente un pretexto esta pregunta para probar solamente a Jesús. Él sabía lo que él estaba preguntando. Mire, fíjese en el versículo 25, que es la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para este escriba pudo haber sido simplemente un esfuerzo por determinar si Jesús sabía o no la respuesta. La respuesta a esa pregunta se encuentra en la Escritura, obviamente, y él era un erudito de ella. Por esta razón Jesús le responde con otra pregunta. Fíjese que Jesús le responde con otra pregunta y le dice, y él le dijo, ¿qué le dice Jesús en el versículo 26? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Se fija? Él es escriba, él es un intérprete de la ley, él es erudito en cuanto a la ley y a las tradiciones rabínicas. Por lo tanto, él le pregunta, ¿cómo lees? Es decir, el Señor, que lo sabe todo, sabe obviamente que esa pregunta era una pregunta capciosa, y Jesús le responde con una misma pregunta, es decir, dándole a entender, respóndete tú mismo. Y él se responde, el escriba se responde a sí mismo y dice, bueno, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ve que él sabía en el fondo cómo heredar la vida eterna según lo que dice la Escritura, y el intérprete identifica los dos mandamientos más grandes que se resumen en la ley. Es el mandamiento de amar al Señor y a su prójimo, y esto es conocido como el Gran Shema, ¿cierto? Eso está en Deuteronomio, donde se le dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿cierto? En varias ocasiones los intérpretes de la ley buscaban probar a Jesús tentándole respecto a los mandamientos y la vida eterna. Fíjese, si vamos por ejemplo a Mateo capítulo 22, versículo 34, Jesús también se enfrenta con unos fariseos y con los intérpretes de la ley, y los fariseos, oyendo que había Jesús hecho callar a un saduceo, se juntaron, y uno de ellos, fíjese, intérprete de la ley, San Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, juntos, fariseos con intérprete de la ley, preguntó el intérprete de la ley por tentarle. Fíjese que siempre la actitud o la razón por la cual los escribas se acercaban a Jesús era o para probarle o para tentarle, y le pregunta el intérprete de la ley, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Se fija? Y el Señor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el intérprete de la ley de esta parábola dio la misma respuesta que dio el Señor Jesucristo cuando le preguntaran cuál era el gran mandamiento. Entonces, nos encontramos aquí con un intérprete de la ley que es una persona totalmente conocedora de las Escrituras.
En nuestra parábola, la pregunta no está orientada a saber cuál es el gran mandamiento, no. Nuestra pregunta está orientada a cómo se hereda la vida eterna. Esa es la pregunta del escriba, ¿cómo se hereda la vida eterna? Por lo tanto, el tema central de esta parábola es dar una respuesta respecto a la salvación. Porque los que heredan la vida eterna son aquellos que son salvos. Por lo tanto, el tema central de esta parábola es respecto a la salvación. El versículo 25 dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es la pregunta del intérprete. El intérprete de la ley habla aquí, fíjese, de manera singular. Me gustó esta observación, hermano. Mire, el intérprete de la ley habla aquí de manera singular. Esto dado a que por lo general la influencia del judaísmo les hacía creer a los israelitas que ellos en su conjunto eran personas salvas. ¿Ya? Eso pensaban los israelitas, que ellos por ser linaje de Abraham, por ser el pueblo de Dios, ellos eran salvos. Entonces el escriba se acerca, pero ahora de manera individual, fíjese, ¿haciendo qué cosa heredaré yo la vida eterna? Por lo tanto, era una pregunta igual personal hacia él. El intérprete respondió de manera correcta, obviamente lo vimos. El problema está en creer que él estaba haciendo las cosas de manera perfecta. Mire, él dijo, el Señor Jesucristo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y acá hagamos un análisis observacional. Jesús no le dijo, bien ha respondido, yo sé que tú lo haces, no, yo sé que tú lo cumples, no le dijo eso el Señor le dijo, haz esto y vivirás. No le dijo, sigue haciéndolo, no porque él no lo estaba haciendo, sino que le dio un mandato ahora, haz esto y vivirás. Por lo tanto nos da a entender que el escriba no estaba haciendo eso. Porque si una persona estuviera haciendo lo que dice el gran mandamiento, el Señor le hubiese dicho, perfecto, tú sigue haciendo eso. Porque si sigues de esa manera, vas a heredar el reino de los cielos. No, le dijo, haz esto, le dijo. Por lo tanto, él no lo estaba haciendo. Pero el asunto aquí, hermanos, no es si él lo estaba haciendo o no. El asunto no es eso. Y tampoco el asunto es si él debía hacerlo o no. El asunto aquí es si él podía hacerlo o no. El asunto aquí es si el intérprete de la ley podía hacer lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Hermanos, nadie, ningún hombre puede hacer eso de manera perfecta, amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todo el entendimiento y amar a mi prójimo como a mí mismo. Nadie, hermano, puede hacer eso de manera perfecta. Y haciendo eso de manera perfecta puedo alcanzar la vida eterna. ¿Quién puede hacer eso? Y el intérprete creía que él lo podía hacer o creía que él lo estaba haciendo, que él creía que estaba amando a su prójimo. Pero, hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Recordemos que el tema central de esta parábola es respecto a la vida eterna, a la salvación, y aquí le dice, bueno, haz esto y vivirás. Haz lo que dice la ley y vivirás, le dice el Señor Jesucristo, dando a entender de que él estaba en una posición incorrecta. No es que él tenía que hacer eso en sí mismo, porque lo sabemos, porque según lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, mire, vamos ahí, Gálatas capítulo 2, versículo 16, va a entender usted que Dios le estaba dando a entender la imposibilidad de que un hombre pueda hacer eso y vivir. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley
nadie será justificado. Y el escriba quería él justificarse por medio de las obras de la ley. Él lo que quería era demostrar que él cumplía el gran mandamiento y que él estaba amando a su prójimo. Y aquí vamos a entrar ahora en materia de detalle. Mire, el apóstol Pablo explica por qué el pueblo de Israel está en esa condición de autojustificarse a sí mismo y ellos mismos establecían sus propios parámetros de justicia. Mire, el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Esta era la atmósfera, este era el pensamiento, esta era la idea de los judíos, de estos fariseos, de estos intérpretes de la ley, de querer justificarse a sí mismos y más encima establecer los parámetros de mi propia justificación. El apóstol Pablo le dice en la carta a los romanos, dice: hermanos, hablando entre hermanos, fíjese Pablo hablando con los hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración que hago yo a Dios es por Israel. Fíjese que hay una separación entre la iglesia y el pueblo de Israel. Pablo como iglesia está orando por Israel. Ese era el deseo de su corazón. ¿Qué es lo que estaba orando? ¿Es para qué cosa? Para salvación. Recordemos, el tema central de esta parábola es de salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, perfecto, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios. Ellos eran muy celosos en cuanto a guardar la ley, las tradiciones, etcétera. Eran celosos. ¿Se acuerda que en el día de reposo ellos prácticamente estaban como momias? Eran intérpretes, pero porque ignorando la justicia de Dios y procurando, fíjese, por favor subraye esta frase, procurando establecer la suya propia. ¿Qué querían establecer? Su propia voluntad, su propia justicia, establecer sus propias reglas. No se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo. Romanos 10, 1, 4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces lo que estaba pasando aquí era lo siguiente. Los intérpretes de la ley, ellos querían justificarse delante de Dios por medio de las obras y sus tradiciones. Y más encima, ellos estaban estableciendo los parámetros de su propia justicia. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo sabemos porque el intérprete, fíjense lo que dice en el versículo 29 de nuestra parábola. Pero él, el intérprete de la ley, ¿qué cosa? Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Se fija? Entonces lo que está haciendo aquí el intérprete de la ley es muy astuto. Lo que está haciendo aquí el intérprete de la ley es queriendo justificarse a sí mismo por medio de la obediencia a la ley, pero Jesús le estaba diciendo: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete estaba ahora definiendo los límites de quién es mi prójimo. Eso es lo que está pasando aquí. El intérprete es muy astuto y dice: bueno, entonces ¿quién es mi prójimo? Porque yo podría pensar lo siguiente: de alguna manera el intérprete está fijando los límites para poder obtener la salvación. Si esos límites fueran muy extensos, yo no podría alcanzar la salvación. Si el límite de cuáles son mis prójimos, si eso fuera tan extenso, yo estaría totalmente perdido, dice el intérprete. Por lo tanto dice: bueno, ¿quién es mi prójimo? Y de alguna manera él podría pensar que mi prójimo son los israelitas. Perfecto, de todo el mundo, de todas las personas del mundo. Bueno, ya el campo se reduce ahora solamente a una nación, a los israelitas. Y bueno, él podría pensar que mi prójimo de los israelitas sería el que me hace bien a mí, porque el que me hace mal a mí no es mi prójimo, porque los prójimos no hacen eso. Entonces de los israelitas, él podría ahora reducirlo a los israelitas buenos que hacen el bien, ¿cierto? Y podremos seguir reduciendo y él podría decir: bueno, de los israelitas buenos, podríamos decir que mi prójimo serían los de la tribu de Leví. Y así voy reduciendo yo hasta llegar a mi propio vecindario y decir: bueno, mi prójimo podría ser los que me rodean, con los que yo me desenvuelvo. Entonces él lo que estaba tratando
es de establecer los parámetros de justicia y para él poder alcanzar la salvación. Y por eso le pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Se fijan esto, lo que está sucediendo? Ese es el sentido de la pregunta, definir el área de acción para alcanzar salvación. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Sin embargo, Jesús traza el área de acción y lo lleva a fronteras indescriptibles. Lo lleva a fronteras que él jamás imaginaría que debía llegar para ayudar a un prójimo, a lugares que para los judíos eran áreas intransitables, no por el hecho de ser lejanas o por una dificultad geográfica, sino por razones de acepción de persona. Entonces el judío, su mente era jamás un samaritano va a ser mi prójimo. Y como eso está en la mente de los judíos, en la mente del intérprete de la ley, aparece aquí nuestro soberano Dios omnisciente que todo lo sabe. Y le dice el Señor Jesucristo, le responde en el versículo 30 y dijo, un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. Súper importante. ¿De dónde desciende? De Jerusalén a Jericó. Perfecto. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le dejaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Hasta aquí el escriba dijo, bueno, es fácil, dice. Qué fácil es heredar la vida eterna. O sea, mi prójimo son todas aquellas personas que fueron ultrajadas, violentadas y casi muertas. ¿Cuántas de esas personas puedo yo encontrarme en mi caminar? ¿Qué probabilidad hay que yo me encuentre con una persona que la robaron y casi la mataron? En un entorno judío donde la ley obviamente era ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente, si le robaste tienes que retribuirle, ¿cierto? Eso era lo que estaba en la mentalidad de los judíos. Entonces, ¿qué probabilidad hay que un judío le robe a otro judío y más encima que de alguna manera lo mate? Era poca esa probabilidad. Recordemos que la idea aquí del escriba es establecer sus propias reglas, es establecer sus propios parámetros de justicia. Y esta idea, fíjese que también está, o lo tenemos como ejemplo, por ejemplo, cuando el rey David quería establecer su propia justicia frente al profeta Natán. Cuando el profeta Natán viene y le cuenta la historia de que una familia tenía una ovejita, ¿cierto? Y con ella dormía, y esa oveja era parte de la familia, sus hijos jugaban y la oveja estaba dentro de la casa, y vino un hombre que tenía no sé cuántas cientos de ovejas, y vino su amigo de ese vecino, y este hombre tomó la la única oveja de esta familia, y la mató para ofrecérsela a sus amigos. Daniel, el rey, se airó. El tal debe pagar al 100 por 1, ¿cierto? Él quiere establecer su propia justicia. Y esa es la propia naturaleza del hombre, es establecer los propios parámetros de justicia y excluirse de que de esa persona no soy yo y se trataba de él mismo. Esta es la idea de la parábola. Un hombre que establece su propia justicia. Fíjese lo que sucede en el versículo 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo. El 31 y el 32 tiene la misma idea. Asimismo un levita llegando acerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hay una repetición de esta palabra. Ambos pasaron de largo. Ambos pasaron de largo. ¿Pero por qué el Señor Jesucristo pone a estos dos personajes, a un levita y un sacerdote? ¿Por qué el Señor pone a estos personajes? Bueno, porque se supone que estas personas son las que debiesen mostrar mayor misericordia. Mayor misericordia. Y fíjate qué es lo que hicieron ellos. Pasaron por alto. La mente del escriba en ese minuto estalló ahí. No lo puedo creer, dice eso. ¿Cómo? Un levita, un sacerdote, no ayudaron a ese prójimo. Y fíjese, hay tanto detalle, hermano. Mire el sacerdote. El sacerdote podría justificarse, bueno, diciendo,
porque usted sabe, los sacerdotes ofrecen el sacrificio en el templo, ¿cierto? Ejercen el sacerdocio en el templo, entran al lugar santísimo, y según lo que dice la ley, el sacerdote no puede tocar o acercarse a una persona que está muerta porque se consideraría él como una persona inmunda. Por lo tanto, no podría ejercer su sacerdocio hasta no pasar ciertos ritos, ¿cierto? Entonces él podría justificarse: soy sacerdote, no me puedo acercar a ese muerto porque yo voy a hacer mi servicio sacerdotal. Pero hay un detalle, el Señor no deja nada suelto. ¿De dónde venían estas personas? ¿Descendiendo desde qué lugar? A Jericó. El sacerdote no venía de Jericó a Jerusalén a adorar. Él venía de regreso, por lo tanto no se puede justificar. Él podía haberse acercado, porque no iba en dirección hacia adorar al Señor. Eso lo sabemos en Números 5:2, como detalle, al margen. Fíjese, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, por lo que el sacerdote no venía al templo, sino más bien venía del templo, por lo que perfectamente él podía asistir a este hombre desvalido. Más encima, el sacerdote que tenía la ley levítica en sí misma, el Señor le ordenó lo siguiente en Levítico 19:34. Dios ordenó al pueblo de Israel: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por lo tanto, el sacerdote debía presentar misericordia y no decir: bueno, es que él no es judío. No, aun cuando él fuera extranjero debía de hacerlo porque el Señor se lo había ordenado. ¿Qué pasó ahora con el levita? Por ejemplo, en el versículo 32 dice: el levita del mismo modo, de la misma manera, es decir, el levita venía también descendiendo de Jerusalén a Jericó del mismo modo, pero este fue ya más, como en un lenguaje coloquial, más cara dura. Este no solamente vio de lejos, sino que él se acercó, él lo vio, él estuvo ahí y observó cómo estaba esa persona. Uno esperaría que el levita actuara de manera innata, debido a que los levitas eran personas que dependían de la ayuda de los demás. Mire, esta es la idea. Un levita depende de la ayuda de los demás. Por naturaleza, entonces, un levita debiese ayudar a su prójimo. ¿Por qué razón? Mire, fíjese, los levitas eran agrupados junto a los extranjeros, junto a las viudas, junto a los huérfanos, y eran sostenidos por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 dice: cuando acabes de diezmar, esto está hablando Jehová a todo el pueblo, menos a los levitas, a todo el pueblo, diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también ¿a quién? Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Es decir, las personas levitas eran personas que recibían ayuda. En su mente sabían que ellos dependían de los demás. Por lo tanto, ellos debían, así como reciben misericordia, debiesen también dar misericordia. Pero ¿qué hizo este levita? No obró misericordia, sino que pasó de largo. Aquí la historia toma un giro inesperado. A partir de este versículo, la historia comienza con un giro inesperado para la mente del escriba, porque su mente ya está como totalmente destruida, porque la persona que él diría: mira, este sí puede heredar la vida eterna, un sacerdote sí, porque ellos son misericordiosos, cayó. Un levita ya así, cayó. ¿Quién queda entonces en pie en su mente? Y más encima ahora el Señor le da una vuelta a la historia y le dice: un samaritano mostraría compasión y misericordia por un hombre que lo más probable es que fuera israelita,
debido a que descendía de Jerusalén a Jericó. Un samaritano, versículo 33-35. Pero un samaritano, yo pienso en la mente de ese escriba, cuando los escribas consideraban a los samaritanos como perros, los consideraban, incluso la palabra samaritano en el lenguaje judío de la época era una ofensa hacia otros judíos, era como un improperio decirles, sale de aquí samaritano. Esa palabra significaba, de hecho al Señor Jesucristo le decían que era samaritano y que tenía demonio, porque los demonios tenían, o sea, los samaritanos tenían demonio, entonces a Jesús los judíos le decían, tú eres samaritano con demonio. Era una palabra muy ofensiva. Y aquí el Señor le está diciendo que un samaritano, le dice, iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, al día siguiente, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire, el samaritano hizo 6 verbos, 6 acciones en voz activa. Mire, ¿qué es lo que hizo primero? Fue movido a misericordia, vendó sus heridas, echó aceite, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y pagó al mesonero. Todo eso hizo el samaritano con uno que ni siquiera era samaritano. Y el Señor le pregunta, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? Él le dijo en su altivez, ni siquiera pudo decir el samaritano, sino que el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pareciera que nosotros creemos que la parábola del buen samaritano es un llamado de Jesús a que nosotros tenemos que ayudar, a cuidar, a pagar por el menesteroso, y creemos que esa es la idea de esta parábola. Pero la idea de esta parábola es totalmente lo contrario, es darnos a entender que por medio de esas acciones nosotros no vamos a alcanzar la vida eterna. Nadie puede por medio de esas acciones lograr la vida eterna. Es imposible hacerlo de manera perfecta. Nadie por medio de esas acciones puede heredar la vida eterna, pero lo que tenía el samaritano tenía misericordia. Y el Señor quiere que nosotros hagamos misericordia. La pregunta es, ¿quién puede hacer misericordia? Solamente aquellos que han recibido misericordia. Una persona que se reconoce incapaz de cumplir la ley, una persona que se reconoce deudora del Señor, que es pecadora, puede recibir misericordia. El escriba no se reconocía pecador, se reconocía como una persona que podía cumplir la ley, que lo estaba haciendo, que estaba ayudando a su prójimo que él había definido como prójimo, y él decía, bueno, yo tengo la vida eterna, pero el Señor le pone esta parábola y le dice que estos hombres del levita, el sacerdote, ninguno de ellos hizo algo que eran las personas más elocuentes y candidatas a heredar la vida eterna, pero sí lo hizo un samaritano que obró misericordia. Por lo tanto, el Señor le hace un llamado que debe él hacer lo mismo, pero mire, hermano, solamente aquellos que han sido regenerados, han sido nacidos nuevos, transformados y ponen su fe en Cristo Jesús, son los que tienen la vida eterna. Así como Dios es misericordioso y una persona que es hijo de Dios le comunica ese atributo, puede hacer misericordia. Una persona que vive por la ley no puede alcanzar misericordia porque no tiene misericordia para entregar. Por eso que vemos en la carta de Juan, la que estamos estudiando, sabed pues como Dios es justo, vosotros también haced justicia. Porque vuestro Padre es justo, yo puedo hacer justicia. Si mi Padre es misericordioso, porque lo reconozco como Padre, yo voy a hacer misericordia. Pero aquí el escriba, su padre no era Jesús.
sino eran sus propias obras y sus propios méritos. Y me encanta este detalle que hace el samaritano en el versículo 35, cuídamele. Fíjese, no le dice cuídalo. Y es hermoso ese detalle. Verbo aoristo, pasivo, imperativo, segunda persona singular. Otro va a hacer la acción por él, pero es como si él la estuviera haciendo. No le dice cuídalo tú, cuídamele. ¿Se fija? Eso es una persona que muestra misericordia. Solamente aquellos que han sido regenerados, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, pueden alcanzar misericordia y pueden entregar misericordia. Ese es el sentido de esta parábola. Le invito a que oremos y le demos gracias a nuestro Señor.